Hola a todos, continuamos entonces con los temas de dilemas éticos. En esta ocasión hablaremos sobre el matrimonio homosexual. ¿Qué es el matrimonio homosexual? El matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, es la institución que reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por dos varones, dos mujeres o eventualmente dos personas del mismo género en aquellas culturas, por supuesto, donde se reconocen más de dos géneros. Si bien los matrimonios entre personas del mismo sexo han existido en diversas culturas a lo largo del tiempo, como en la antigua Roma o en la provincia china de Fujian hasta el siglo XIX, la occidentalización del mundo llevó a su desaparición en los siglos XIX y XX, volviendo a reaparecer en el siglo XXI. Las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI. Hasta mayo de 2020, 28 países permiten casarse a las parejas del mismo sexo en todo su territorio o parte del mismo. Además, una sentencia realizada por la Corte Suprema de Costa Rica ha decretado que el matrimonio igualitario será legal en el país a partir del 26 de mayo de 2020. ¿Cómo está legalizado o qué países han legalizado el matrimonio homosexual en el mundo? El matrimonio homosexual ha sido legalizado en diversos países. Entre ellos tenemos a Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Brasil, Francia, Uruguay, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Irlanda, Colombia, Finlandia, Malta, Alemania, Australia, Austria, República China, específicamente en Taiwán, Ecuador y Reino Unido. En Perú, Bolivia y Venezuela, países latinoamericanos, el matrimonio homosexual aún no está legalizado. ¿Qué es lo que sucede en el caso de nuestro país? En el artículo 234 del Código Civil peruano se dice lo siguiente, se estipula lo siguiente, que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella, o sea, mayores de edad. Pero en específico, como ustedes podrán notar, el matrimonio solo está permitido, o en todo caso solo está reglamentado, para un varón y una mujer. Si bien no hay una prohibición al respecto, y en su lugar hay un grado de mayor tolerancia que en el pasado, con respecto a la unión civil, con respecto a la homosexualidad, este tema sigue siendo, desgraciadamente, controversial en nuestro país. Ahora, un tema aún más controversial, y ya no solamente en nuestro país, sino que abarca mucho más países a nivel mundial, es el de la adopción homoparental. ¿Qué es la adopción homoparental? De hecho, las parejas homosexuales se han casado, se han unido y desean tener un hijo o una hija, que sea una familia nuclear en todo caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos países esta práctica no está permitida. Pero antes de seguir hablando sobre esta legalización, tenemos que entender qué es la adopción homoparental. La adopción por parte de parejas del mismo sexo es legal en 28 países. Además, es legal la adopción del hijo del cónyuge en Eslovenia, Estonia, Italia, San Marino, Suiza y Taiwán. Sin embargo, no es reconocida en la mayor parte de los países, aunque en algunos se debate permitirla, coincidentemente a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, al establecer una igualdad de derechos y otorgar las mismas garantías que una pareja heterosexual. Otros países, como Chile y República Checa, la admiten por vía oblicua, al permitir que solo uno de los primeros miembros de la pareja adopte como si fuera soltero. Bueno, como les digo, la adopción homoparental es una cuestión todavía mucho más difícil de aceptar porque hay diversas teorías, diversas posturas donde se nos dice que un niño no crecerá bien, que una niña no crecerá bien, ni física ni psicológicamente, porque va a tener padres del mismo sexo y no podrá diferenciar entre quién es su mamá y quién es su papá. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado en los países donde es permitida esta práctica han dado resultados positivos
y demuestran que los hijos criados por padres homosexuales no tienen ningún problema psicológico, mental, ni mucho menos físico, que por el contrario, aprenden a respetar, aprenden a ser tolerantes con este tipo de parejas. Hay un temor, por supuesto, de parte de algunos grupos que nos dicen que un hijo crezca en una familia donde los padres son homosexuales, también tenderá a la homosexualidad. Gracias a los conocimientos de la ciencia, sabemos que eso no es así, que la preprogramación sexual es genética, que está inscrito en nuestro ADN, que las cuestiones sociales no tienen mucho que ver en ese sentido, ni van a determinar cuáles serán nuestros gustos posteriores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para poder presentar a la homosexualidad como algo normal, todavía siguen existiendo en torno a esta inclinación sexual prejuicios, estereotipos y discriminación. Pero antes hablemos un momento sobre la homosexualidad y la ciencia. La comunidad científica actualmente es positiva al respecto de la homosexualidad, aunque en el siglo pasado sus conclusiones rozaban con la superstición y tildaban a la homosexualidad como una parafilia, o sea, una inclinación morbosa. Hoy en día, después de los estudios genéticos y endocrinológicos, por ejemplo, gracias a los estudios de John Money, sabemos que la tendencia homosexual es normal. Además de, como aseguran los estudios antropológicos, la homosexualidad es una práctica tan antigua como el mismo ser humano. Bueno, se han entretejido diversas teorías, diversos postulados a favor de la homosexualidad, ya no solo como una práctica, ya no solamente como un simple gusto, como un accidente, sino como algo genético, algo preprogramado, algo que ha venido con nosotros, con una práctica normal y tolerable, por supuesto. Sin embargo, como os decía, la ciencia no está de moda, desgraciadamente, sino por el contrario los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Para entender cómo se lleva a cabo este tipo de acciones en contra de la homosexualidad, tenemos que repasar algunos conceptos que vamos a presentar a continuación. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Los prejuicios nacen, por supuesto, en la casa o en la comunidad en donde nos encontramos. Las personas que nos rodean, al inicio los adultos, nos van a dar opiniones, muchas veces cerrados, sobre una práctica, sobre un grupo de personas. Y nosotros vamos a ir creando ideas sobre esos individuos. Y cuando alguien nos pregunte sobre ellos, inmediatamente vamos a responder con esas ideas previas, con esas ideas, por supuesto, generalmente equivocadas. Por ejemplo, cuando pensamos que los homosexuales son personas anormales, tenemos esa idea previa sin siquiera haber conocido a estos individuos. Estereotipo. El estereotipo es consecuencia de los prejuicios. Es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Una imagen, cuando alguien nos dice que un homosexual es anormal, no solamente se nos crea una idea, sino también una fotografía mental de cómo podría ser un individuo determinado. Por ejemplo, nos dicen, vamos con otro caso, nos dicen que el diablo es monstruoso, que el diablo es maligno. Inmediatamente creamos en nuestra mente una imagen que no solamente se crea porque nos han hablado, sino porque también lo encontramos en las redes sociales, en el internet, cuando ponemos, por ejemplo, en el buscador diablo o Satanás, nos presentan imágenes de un ser monstruoso, con cachos, colas, alas, trinches, etc. E inmediatamente nos forcemos una imagen mental de este ser. Lo mismo pasa en otros casos, en específico en este momento, con los homosexuales. Por ejemplo, cuando pensamos o nos ideamos que los gays se visten con ropas femeninas y las lesbianas se visten con prendas masculinas. Y eso, por supuesto, no es así. Y finalmente viene el acabose de esta práctica.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La consecuencia última y destructiva de los prejuicios y los estereotipos, que es la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es el trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etcétera. Por ejemplo, cuando dejamos de ser amigos de un chico al enterarnos de que es homosexual. Cuando hablamos de la discriminación, ya no simplemente estamos hablando de una función mental, sino también ya de una acción sobre todo que denigra a una persona, a un grupo de personas, en particular, en este caso, a homosexuales, ¿no? No los vemos mal, no queremos juntarnos con ellos, los insultamos, los golpeamos, los maldecimos, los insultamos, ¿ya? Esta es una práctica discriminativa en relación a los homosexuales. Muy bien. La postura a la cual cada uno debe, bueno, de aferrarse es aquella a la cual, como dice la ética, va a brindar mayor bienestar a los individuos. Particularmente, me parece que la ética en este sentido se inclinaría por aquella parte en la que está a favor de la homosexualidad, que es tolerante a esta práctica, que no la ve como un perjuicio, que no la ve como un acto pecaminoso ni perverso, sino como un acto de libertad, como un acto de identidad, porque cada uno es lo que es gracias a su genética, gracias a su biología. Y como ya les mencioné hace instantes, la ciencia ha demostrado que la homosexualidad es genético, es biológico y de hecho es normal en todos los sentidos de la palabra. Muy bien, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos la próxima.